Apreciables compañeros y docente evaluador, licenciado Franco, tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Nehemías Daniel Torres Ramírez y me corresponde hablar acerca del tema número 51, el Rickettsia tifus. Durante el siglo, pues podemos decir que las manifestaciones patógenas del tifus, que fue transmitido por artrópodos, ha sido uno de los grandes verdugos de la humanidad y pues esto ha tenido una gran influencia en lo que es la historia y también en la actualidad. La historia del tifus pues está escrita en las páginas negras de la historia del mundo que tratan de los azotes de la humanidad por la guerra, el hambre y la miseria. Eh, el tifus, como por general, ha sido una enfermedad zoonótica que ha causado las enfermedades en muchas poblaciones, endémicas, epidémicas y en general en muchas partes del mundo. Por lo cual, emprender y tratar de conocer sus componentes, características macro y microbiológicas, hasta las manifestaciones de las enfermedades mismas, conocer los signos y los síntomas de la enfermedad, establecer los controles y el tratamiento de las enfermedades es de vital importancia para poder combatir la misma. Podemos empezar con el primer punto, que es la descripción de la gente. Como datos generales, bueno, la descripción de la gente, pues tenemos que las rickettsias o las rickettsias son microorganismos de la familia Rickettsiaceae. Son patógenos para el ser humano. Podemos decir que son bacterias pequeñas de los géneros Rickettsia y Urentia, y guardan una relación muy cercana con los miembros de la familia de Anaplasmaceae. Estos incluyen lo que es la Ehrlichia y el Anaplasma. En cuanto a los microorganismos en cuestión, son parásitos intracelulares estrictos, es decir, que no pueden vivir afuera de la célula y son transmitidos por artrópodos a los seres humanos. Las riquezas también, en cuanto a su morfología, son cocobacilos pleomorfos. Con pleomorfos nos podemos decir que pueden cambiar con facilidad de forma, es decir, que pueden pasar de ser más coco a ser bacilo, o tener este cambio respectivo en cuanto a su, a su morfología. Podemos decir que también que a menudo proceden lo que es un tabique transverso entre dos bacilos, lo que puede reflejar lo que es su división por fisión binaria, que es un método para multiplicación. Este posee un aspecto de lo que son conos cortos que van desde 0.3 por 1 a 2 micrómetros, o también pueden tener un aspecto de coco, que es de 0.3 micrómetros de diámetro. En cuanto a términos de tinción de Gram, son Gram negativos, es decir, que no se tiñen bien con la tinción de Gram, pero se observan con facilidad bajo el microscopio de la luz cuando se tiñen con colorantes como colorante de Giemsa o colorante de Jiménez, naranja de acridina y otras tinciones. Bueno, sin embargo, estos no son los métodos más comunes o más utilizables para confirmar el diagnóstico de la riqueza. Y pueden usarse también lo que son las tinciones de inmunofluorescencia. En cuanto a la morfología estructural, tiene una morfología un poco similar a lo que son las otras bacterias gram negativas, y esto puede involucrar lo que es una envoltura celular del tipo gram negativa, con ribosomas y cuerpos nucleares. Desde el punto de vista químico, estos pueden poseer paredes celulares con ácido murámico. Estas contienen peptidoglicano y ácido diaminopéptico, que contiene lipopolisacáridos y, bueno, al menos dos proteínas grandes de la membrana externa. En cuanto a sus datos generales, podemos mencionar que como datos generales podemos remarcar nuevamente que pues son cocobacilos plomórficos, gram negativos, intracelulares obligados, son aerobios y no forman esporas, no son exploradores. En cuanto a su historia, como mencionaba anteriormente, el tifus ha sido una de las enfermedades más mortíferas de la historia de las epidemias humanas. Y pues se pueden encontrar referencias extensas desde los más remotos tiempos en diferentes tipos de libros. Lo primero es que en 1546 se tiene lo que es la descripción más precisa, vaya, o más
más precisa, que es más antigua, del tifo. Y esto se encuentra en el libro de Fracastor, que se llama De Contagión, publicado en 1546. Pero desde entonces se conocen descripciones más precisas de la evolución de la enfermedad en sus características clínicas y epidémicas. Eh, Podemos decir también que en tiempos lejanos la enfermedad al parecer fue frecuente, tanto de forma epidémica como de forma endémica, y esto también abarcaba lo que era toda Europa. Se repitió en relación con casi todas las guerras y sitios importantes, y los brotes del tifus que diezmaban las tropas tenían probablemente gran influencia en el resultado de las campañas, es decir, que era una enfermedad por un agente que era usado mucho en lo que eran las guerras. Durante el sitio de Granada, donde murieron miles de los sitiadores, recibió el nombre de Tarbadillo. Y esto fue debido a las manchas que de manera de manto cubrían los cuerpos de las víctimas. También, respecto a lo de las guerras, en 1577 y 1586 recibió el nombre de la enfermedad de Black Assizes. Y esto ocurrió en Oxford entre los años de 1577 y en Exeter en el año 1586. También durante la guerra de los 30 años, aportando al hecho de que fue usado mucho en la guerra, fue quizás la más grave de las muchas causas de muerte de las poblaciones europeas. También arrasó al ejército napoleónico a su vuelta de Rusia y barrió por el oeste de Europa en las epidemias repetidas antes de este periodo y después de él. En, en el 1914 y en 1915 se pueden tener datos de lo que es una epidemia en Serbia, y esto ocurrió en el invierno, y las descripciones se encuentran detalladas en lo que es la publicación de la Comisión Americana de la Cruz Roja, y esta es publicada por Strong en 1920. En cuanto a la epidemia de Serbia en 1915, esta fue muy grave y impidió materialmente las actividades militares, y también fue probablemente por ello que los ejércitos austriacos aplazaron su segundo ataque sobre aquel país. En cuanto a 1916, Da Rocha Lima, que es el quien sugiere el nombre genérico de la rickettsia, y pues esta se da o se ofrece ese nombre como tal en honor a un científico, en honor al científico llamado Howard Taylor Ricketts, quien en la edad de los 39 falleció en su investigación sobre la riqueza. En el 1931 sale que el 1931 Dyer, Rombridge y Badger obtuvieron el vector de la infección y lo descubrieron obteniendo pulgas de rata en las zonas donde era endémico el tifo. Y estos también reprodujeron la enfermedad en cobayos mediante la inoculación de suspensiones salinas de pulgas trituradas. En última fecha, en 1940, y esto es un poco más actual, de 1940 a 1944, en Estados Unidos se registraron más de 1.000 casos de tifus endémico en cada uno de los estados de Georgia, Florida, Texas, Alabama, y más de 500 casos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Luisiana. El tifus endémico originalmente, en términos de historia, fue confundido con la fiebre tifoidea, hasta que Brill fue el primero en reconocer las diferencias entre el tifus epidémico y el tifus endémico, y el tipo de tifus que se veía en el sur de los Estados Unidos. En las últimas publicaciones este tipo señalaba que el último era una enfermedad mucho más leve, y no era tan contagiosa, es decir, el tifus endémico no era tan contagiosa. Esta rara vez ocurría en más de un paciente en un solo hogar y se observaba con máxima frecuencia en los meses de otoño y en lugar de invierno y primavera, que se observaba lo que era el tifus epidémico. Y creo que esto sería todo un poco respecto a la historia. En cuanto a la epidemiología y la distribución, puedo mencionar que las riquecias son diversos artrópodos, en especial garrapata y ácaro, y pues estas albergan microorganismos similares a las riquecias en las células que revisten el aparato digestivo, es decir, que se encuentran en el aparato digestivo de las pulgas. Muchos de estos microorganismos no son patógenos para el ser humano. Como estaba mencionando en el trabajo de investigación, he hecho un poco de más énfasis en lo que es el tipo de riqueza en la especie Stiffy.
En cuanto a la Rickettsia tifi, esta es perpetuada en ciclos de mamíferos hospedadores o pulgas, y el nicho zoonótico clásico son las ratas, ratas ratu, y, y la pulga de la rata oriental. Las pulgas se contagian con Rickettsia tifi de ratas rickettsemias y transportan microorganismos durante toda su vida. La pulga de la rata transporta la riqueza entre roedores y en ocasiones de roedores a seres humanos, lo que desarrollan entonces el tifo endémico. Algunas veces las pulgas de gato también sirven como vector. Las ratas y los seres humanos no inmunes se infectan cuando las heces de ratas abundantes de riquezas contaminan las legiones pruriginosas de las picaduras, y con menor frecuencia la picadura de pulga transmite los microorganismos. En cuanto a la epidemiología, en cuanto a la distribución de la enfermedad del tifus murino es existente en todo el mundo, es decir, que se encuentra en muchas partes, se encuentra en lugares, en especial en las regiones donde abunda la infestación por rata. Existe en las mismas regiones que el tifus epidémico y la fiebre de los matorrales, y en ocasiones se confunde con esto. El tifus murino se localiza en zonas, donde los seres humanos y las ratas habitan en los mismos edificios. También pueden aparecer varios casos en el mismo núcleo familiar. En Estados Unidos se han notificado de manera principal en Texas, en el sur de Carolina, donde no se observa el ciclo casi de rata-pulga. Y pues es notable el ciclo de pulgas de zarigüeyas y gatos. En cuanto a forma global, el tifus endémico aparece en todo el año y lo hace principalmente en zonas cálidas y en los trópicos y los subtrópicos, en donde tiene una prevalencia bastante alta, aunque con frecuencia no se le identifica. La incidencia es máxima entre los meses de abril a junio en el sur de Texas y durante los meses cálidos del verano y comienzos de otoño en otros lugares y sitios geográficos. Las personas rara vez recuerdan haber estado expuestas a las pulgas, aunque se han notificado cerca del 40% de los casos de exposición a animales como gatos, zarigüeyas y ratas. En cuanto a los casos más comunes en seres humanos en países desarrollados, en cuanto a los países ya desarrollados, suelen ocurrir después de lo que son viajes, por lo general en sudeste asiático, por ejemplo, países como Bangladesh. En Bangladesh, el 67% de los pacientes tienen una enfermedad febril, en una serie de seropositividad. En África, en países como Burundi y Etiopía, tienen un foco de infección. Y en regiones del Mediterráneo, aunque aún se conoce ciertas áreas de infección en los Andes de Yucatán, México. Es decir, que esto, como línea general, puede resumirse en el hecho de que la distribución de Rickettsia es global, es decir, que no hay un sitio específico donde puede proliferar, es decir, que el control de este mismo debe ser esencial, puesto que se ubica en muchas partes del mundo, incluyéndonos a nuestra zona geográfica. En términos de reservorio, pues los reservorios el reservorio principal o el conocido es las ratas y ratones, pues lo que es la rata común es lo que nosotros conocemos como rata del tejado, cuyo nombre científico es Ratus ratus, y también otros mamíferos pequeños como lo son los gatos, como mencioné anteriormente. También esta puede estar ubicada no solamente en la rata, porque la que tiene quien tiene que la portadora es la rata, pero quien porta la enfermedad en sí es la garrapata que se ubica en la rata. Es decir, que la garrapata actúa como un vector y siendo la rata el reservorio. La pulga de la rata oriental es una de las garrapatas o de las pulgas más conocidas en ese tipo de enfermedades y cuyo nombre científico es Xenopsiela sciopis. La infección persiste en la naturaleza con lo que es un ciclo de rata-pulga-rata, en donde las ratas constituyen el reservorio y la infección no es manifiesta. Se ha observado que un microorganismo muy similar, lo que es la Rickettsia felis, se transmite de los gatos a sus pulgas y de estas a las zarigüeyas, otros animales en América del Norte o Europa y África. Y pues ambas riquezas se transmiten por vía transovárica. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el periodo de incubación. La Rickettsia, sobre todo la Rickettsia tifi, tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. En términos generales puede ser de 12 días. En cuanto al periodo de transmisibilidad, no hay transmisión directa de persona a persona, es decir, que no es contagiosa como tal, pero se puede infectar
donde es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Entonces las pulgas pueden transmitir la enfermedad a los seres humanos. Prácticamente de por vida, porque las pulgas no viven mucho, viven prácticamente un año y transfieren su infección a su descendencia. En cuanto al mecanismo de transmisión, como mencionamos vagamente anteriormente, las pulgas de la rata, por lo general lo que es la Xenopsila shopi, defecan lo que son las bacterias de la Rickettsia al momento de chupar sangre, es decir, que cuando se ubican en la piel del ser humano y pican a la persona, pueden luego defecar en lo que es la picadura de la piel y ahí puede entrar a través de lo que es la inoculación y a través de la herida abierta puede ingresar lo que es la bacteria al contaminarse esta. Algún caso ocasional puede ser consecuencia también de lo que es la inhalación de las heces secas de las pulgas infectantes, pero esto no es tan común. En cuanto a la susceptibilidad pues esta es general. Es decir, que un ataque por lo general confiere lo que es la inmunidad permanente. Es decir, que si yo me contagio, por ejemplo, con Rickettsia typhi, pues una vez puedo obtener la inmunidad por el resto de mi vida. Pero eso no aplica para otro tipo de Rickettsia, porque se han dado casos en los que se da, por ejemplo, una infección de tifus murino y la persona obtiene la inmunidad para lo que es el tifus murino. Sin embargo, no obtiene lo que es la inmunidad para lo que es otro tipo de enfermedades relacionadas, como lo que es la fiebre de las montañas rocosas, por ejemplo, transmitida por otro tipo de Rickettsia, la Rickettsia rickettsii, pero que es diferente. Entonces no confiere inmunidad, por ejemplo, a todo el género, sino prácticamente a solo la especie. En cuanto a la patogenia, la mayor parte de las riquezas son reservorios de animales y estas se diseminan por insectos vectores. Estos son componentes prominentes del ciclo vital. Las infecciones de la riqueza en humanos por lo común ocasionan la enfermedad clínica. Las riquezas tienen un tropismo para el enterio vascular y pues la lesión patológica primaria es una vasculitis, en la cual las riquezas se multiplican en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos de pequeño calibre. En cuanto a las áreas focales de la proliferación endotelial e infiltración perivascular, estas ocasionan lo que es trombosis y la fuga de los eritrocitos a los tejidos circundantes. Esto puede explicar un poco lo que son las lesiones cutáneas y las lesiones petequiales. En cuanto a las lesiones vasculares, pues estas ocurren en todo el cuerpo, dando origen a manifestaciones sistémicas y pues son más obvias y evidentes en lo que es la piel, pero pues son más graves en lo que es las glándulas suprarrenales. En los animales se ha demostrado pues un choque similar en productos de endotoxinas, como la inyección de riquezas enteras, pero pues se desconoce la naturaleza y la participación de cualquier toxina en la enfermedad de las personas. En la imagen que vemos ahí, pues ahí tenemos lo que es una vasculitis por riqueza, en cual las células endoteliales de vasos pequeños se encuentran edematizadas y pues se encuentran lesionadas por lo que es la lesión por la infección de Rickettsia typhi. En cuanto al cuadro clínico, el periodo de incubación del tifus murino pues experimental es prácticamente de 12 días en promedio, con límites de 8 a 16 días. Y pues entre 1 y 3 días antes de que comience el escalofrío y la fiebre, pues se pueden manifestar lo que es la cefalia, se pueden manifestar mialgia, atralgia, náuseas y malestar en general. Casi todos los enfermos tienen náuseas y vómitos al inicio de la enfermedad y pues esta sin tratamiento puede durar aproximadamente 12 días, con unos límites de 9 a 18 días. En cuanto al exantema, este aparece solo en el 13% de los individuos que acuden por primera vez al médico. Y esto es por lo general los 4 días después de comenzar la fiebre. Aparece 1 o 2 días después de la mitad de los enfermos restantes y pues esta nunca se manifiesta en los demás. Para detectar lo que son las primeras máculas se revisan con cuidado lo que son las axilas, la cara interna del brazo. Y pues después el exantema se puede tornar macropapuloso y pues abarca lo que es el tronco con más frecuencia que lo que son las extremidades. Esta enfermedad pues es rara vez petequial y pues solo son contadas ocasiones en que afecta a la cara, a las palmas de las manos o a las plantas de los pies.
Se puede identificar una erupción prácticamente en solo el 20% de los individuos con piel bastante pigmentada. Y esta puede localizar lo que es una afección pulmonar. Y esta afección pulmonar puede llegar a ser un signo sobresaliente. En cuanto al el 35% de los enfermos tienen una tusificación y esta no es no productiva, y el 23% de los sujetos a quienes se le realiza una práctica de radiografía del tórax pues tienen densidades pulmonares por neumonía intersticial. Pueden también tener lo que es edema pulmonar y también pueden tener lo que son derrames pleurales. En cuanto a los signos pulmonares, podemos mencionar que el más frecuente puede ser el de los estertores en ambas bases. Algunas manifestaciones un tanto menos comunes, que pues también se dan, pero no son tan vistas o no suceden con tanta facilidad, son lo que es el dolor abdominal, la confusión, el estupor, también pueden darse lo que son convulsiones y ataxia, es decir, que el paciente con riqueza se encuentra con problemas para moverse o para conducirse, y puede dar incluso lo que es coma y puede dar ictericia. En cuanto a los estudios de laboratorio clínico, también estos pueden identificar lo que es la aparición de anemia y también un poco de leucopenia. La leucopenia es que los leucocitos se encuentran bajos. Y también, pero bueno, la leucopenia necesariamente se encuentra en todo el ciclo de la enfermedad. Esto puede darse solamente al inicio. Y también puede darse lo que es leucocitosis en las etapas posteriores. Y la leucocitosis es de referencia a que los leucocitos se suben. También la trombocitopenia, hiponatremia, hipoalbuminemia. También, o sea, por ejemplo, en hipoalbuminemia se refiere a que pues la albúmina en la sangre se encuentra baja, ¿no? También puede darse un incremento mínimo de lo que es las aminotransferasas hepáticas en suero o la hiperogasonemia perirenal. Entre las complicaciones pueden abarcar lo que es insuficiencia respiratoria, hematemesis, hemorragia cerebral y hemólisis. La enfermedad, incluso que la enfermedad que llega a ser grave, obligadamente lleva a una internación de la persona en la unidad de cuidados intensivos. Y esto sucede prácticamente al 10% de los hospitalizados, que teniendo en cuenta a las personas que contraen la enfermedad, la verdad que es un número bastante considerable. El agravamiento del trastorno puede vincularse con factores como vejez, un episodio primario y la administración de alguna sulfonamida. En cuanto a la tasa de mortalidad, está nada más del 1%, es decir, que no es tan grave, pero también llegan a morirse personas por la enfermedad. En un estudio de niños con tifus murino, de hecho la mitad sufrió solo fiebres nocturnas y se sentían también que realizaban prácticamente juegos activos durante el día, es decir, que no afectaba tanto la calidad de vida de la persona. En el cuadro clínico pueden haber complicaciones y en cuanto a estas complicaciones podemos mencionar que pueden desarrollarse lo que son trastornos bastante graves, con algún tipo de confusión psíquica o con signos de alteración del hígado, el corazón, los riñones, los pulmones, y pues rara vez hay neuritis óptica posinfecciosa y pues a veces pueden aparecer semanas después del tratamiento llevado a buen término. Es decir, que a veces pueden realizar un buen tratamiento, pueden curarse, pero pueden haber síntomas de complicaciones que pueden incluso manifestarse después de este. Entre algunos tipos de complicaciones, pues se puede encontrar lo que es la hemorragia cerebral, la hematemesis, la hemólisis, el síndrome de insuficiencia respiratoria y otro tipo de hemofagocitosis, en donde prácticamente los macrófagos que se comen a lo que son las células sanguíneas. La ictericia, la bradicardia y también la ausencia de cefalia guardan una correlación con la defervescencia tardía en el tifus epidémico y también en lo que es el tifus endémico. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, aislar riqueza es prácticamente una tarea bastante difícil y de hecho solo tiene una actividad diagnóstica bastante limitada. También es una actividad bastante peligrosa y debe realizarse prácticamente en un laboratorio con bioseguridad de nivel 3.
En cuanto a la inoculación de animales, esta ha sido reemplazada por lo que son métodos de cultivo celular para cultivo de la mayor parte de Rickettsia. Los especímenes apropiados incluyen plasma heparinizado, capa leucocítica y lesiones cutáneas. En cuanto a los microorganismos, estos pueden detectarse en cultivos celulares por métodos moleculares o también por tinción de inmunofluorescencia. En cualquier rickettsiosis, la evidencia serológica de la infección presenta después de la segunda semana de la enfermedad. Por lo tanto, las pruebas serológicas de Aishon no son tan útiles para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se basa un poco más en lo que son los datos clínicos, lo que es la fiebre, la cefalia, el exantema y pues la información epidemiológica. En cuanto al tratamiento de las enfermedades potencialmente graves como la fiebre exantémica, las montañas rocosas y el tifus, se debe instituir antes de la seroconversión. Se han utilizado diversas pruebas serológicas para diagnosticar la rickettsiosis, pero la mayor parte se lleva a cabo de manera exclusiva en laboratorios especializados. Existen equipos comerciales de antígenos para la inmunofluorescencia indirecta y fluorescencia de aglutinación con látex, también pruebas indirectas de inmunoperoxidasa y enzimoanálisis para diagnosticar lo que es la fiebre exantémica de las montañas rocosas. Los reactivos para otras pruebas solo se preparan en instituciones de salud pública y otros laboratorios especializados. Probablemente el método más utilizado es el de la técnica indirecta de anticuerpo fluorescente, y este se da por la disponibilidad de los reactivos y la facilidad con la que se puede llevar a cabo. Esta prueba es relativamente sensible, necesita poco antígeno y pues se utiliza para detectar lo que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Las riquezas parcialmente purificadas provenientes del material infectado del saco viterino se someten a pruebas con diluciones del suero del paciente. Y en cuanto a los anticuerpos reactivos, se detectan con anticuerpos contra la globulina humana marcada con fluoresceína. En cuanto a los resultados, estos pueden indicar lo que es la presencia de anticuerpos parcialmente específicos contra una especie, pero también se observan otras reacciones cruzadas. Y pues existen otros tipos también de diagnósticos como las pruebas de la PCR o algún tipo de prueba enzimática, pero pues la más importante realmente es la prueba de anticuerpos fluorescentes o inmunofluorescencia, que es la que se utiliza con mayor utilidad en el diagnóstico de laboratorio. Sin embargo, como mencioné anteriormente, no es tan relevante el diagnóstico de laboratorio, puesto que los resultados pueden ocupar hasta dos semanas. Y pues la enfermedad de eso dura 12 días, entonces al momento de obtener los resultados es probable que en un caso no tan grave de la enfermedad, esta ya haya pasado. Entonces no es tan relevante en el diagnóstico clínico como tal. En cuanto al diagnóstico diferencial, ubicándome ya en el contexto de lo que es el tifus murino, ocasionado por la Rickettsia tifus, pues la entidad clínica más frecuente del diagnóstico diferencial es la fiebre exantémica de las montañas rocosas. Esta puede ocurrir pues, después de una exposición rural y con un exantema diferente. Hay un diferente tipo de exantema. Y pues puede necesitarse una conversión serológica para la diferenciación con anticuerpos fijadores de complemento o inmunofluorescentes, como mencionábamos anteriormente. Y estos son detectables a los 15 días que sigue el inicio con antígenos específicos de Rickettsia tifus. Y esto es la diferencia porque el agente no es el mismo. El agente del tifus murino es el Rickettsia tifus y el agente de la fiebre exantémica de las montañas rocosas es la Rickettsia rickettsii. El aumento de pues 4 veces la concentración de anticuerpos séricos entre la fase aguda y convaleciente, pues esta llega a establecer lo que es el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede darse con tetraciclina y pues la tetraciclina de preferencia es la doxicilina. Esta es eficaz en el tratamiento y pues se emprende de manera inmediata. En cuanto a la doxicilina, pues esta se administra diariamente por vía oral con 100 miligramos
2 veces al día y se continúa durante 3 a 4 días después de que la fiebre mostró una efervescencia. En cuanto a los pacientes graves, las primeras dosis se pueden administrar por vía intramuscular y el cloranfenicol también es efectivo. En cuanto a las, por ejemplo, contraindicaciones, si la doxicilina puede estar contraindicada, pues la ciprofloxacina, esta puede constituir una alternativa bastante buena. En cuanto a la ciprofloxacina, esta se puede dosificar de 500 a 750 miligramos vía oral 2 veces al día. Y también pueden matar lo que es la ampicilina. La ampicilina se puede dosificar de 500 miligramos vía oral 3 veces al día. Y pues está tanto la ampicilina como la ciprofloxacina han mostrado lo que es éxito en las mujeres embarazadas, sobre todo. La mortalidad, de hecho, es baja de 1% más o menos con antibióticos adecuados. Y pues la mortalidad puede llegar a nivel de 4% en personas que no tienen este tipo de tratamiento. La sulfonamida, de hecho, no está aquí, pero una contraindicación bastante importante es que las sulfonamidas pueden llegar a agravar la enfermedad. Y las sulfonamidas, de hecho, están contraindicadas, es decir, que no se permite el uso de las sulfonamidas para el tratamiento de un tipo de rickettsioses. Y pues en cuanto a la fluoroquinolona, pues la experiencia es bastante escasa, pero se ha demostrado un poco de efectividad, que tiene un poco de actividad en vitro. En cuanto a la prevención y control, como mencionaba anteriormente, es bastante necesario lo que es proporcionar una apropiada prevención y control de la enfermedad y de la gente, de la rata y de la gente de las garrapatas o de las pulgas, puesto de que la rickettsia es una de las enfermedades que se encuentra en todo el mundo. Tiene una distribución prácticamente global, en donde países menos desarrollados que tienen, bueno, más áreas rurales con mayor exposición a la gente de las ratas, puede llegar a manifestar más lo que es la enfermedad. Incluso no sé necesariamente en zonas rurales, en zonas urbanizadas en donde las ratas tienen acceso a los edificios, también puede ocurrir lo que es ese tipo de enfermedad. Entonces la prevención y control entra en muchos aspectos. En cuanto a la vacunación, de hecho, no se conoce una vacuna para la rickettsia. Y pues debido a que no se conoce una vacuna eficaz, la prevención del mismo es eficaz. De hecho, la misma prevención de las ratas o la misma prevención del ambiente puede ayudar para lo que son otros tipos de enfermedades, no solamente con el tifo murino, sino como también el de la peste, por ejemplo. Y pues esto va a depender de qué es lo que es la lucha contra la gente de las ratas y pues los ectoparásitos que estas tienen como reservorio. Los métodos de control pueden darse con medidas preventivas primeramente. Y pues las medidas preventivas, pues para evitar una mayor exposición de las personas, pues también es recomendable esperar a que los insecticidas disminuyan lo que es la población de las pulgas antes de adoptar las medidas de control de los roedores. También es recomendable lo que es aplicar lo que son polvos y insecticidas de acción residual en lugares de paso de madrigueras y pues refugios de las ratas, en donde se conozca que hay colonias o puede ser ratas prácticamente habitando. Es esencial lo que es la erradicación. En cuanto al control del paciente, pues, y de los contactos y del ambiente, en el control inmediato, pues es necesario lo que es la notificación a las autoridades locales de salud. Pues en casi todos los países es obligatoria la notificación de los pasos. También procede lo que es la investigación de los contactos y pues la fuente de infección. Buscar lo que son roedores, zarigüeyas o animales que tengan este tipo de comportamientos que se haya descrito, que tienen transmisibilidad de la enfermedad y poder controlarlo. También puede darse lo que en esta fase puede darse lo que es el tratamiento específico para el tipo de rickettsia, tratamiento que ya mencionamos anteriormente.
con tetraciclinas y pues sus derivados, ¿no? En cuanto a las medidas en los casos de epidemia, esto sí ya llega a ascender a un nivel más global o a nivel un tanto más diseminado en diversos países epidémicos. Pues en las zonas endémicas, como muchos casos, el uso de insecticidas de acción residual eficaz contra las pulgas de las ratas o de los gatos puede reducir la población de pulgas. También puede reducir lo que es la incidencia de la infección en los seres humanos. En cuanto a las repercusiones en los casos de desastre, pues cabe esperar lo que es la aparición de los casos cuando las personas se ven obligadas a coexistir con ratas y pulgas. Pero pues el tifo murino no ha contribuido de manera decisiva al aumento de las tasas de enfermedad en tales situaciones. Y pues por último tenemos como medidas internacionales lo que es con los contactos, ¿no? Los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Y pues en conclusión podemos decir que pues las riquezas son agentes demasiado presentes en nuestro entorno y pues sobre todo en las condiciones aquellas que son derivadas de lo que es la ruralidad y pues la pobreza. Esto constituye un importante causal en lo que es el estado de la enfermedad de las personas. Pues también podemos hacer énfasis en que las riquezas también pueden ser tratadas como virus, ya que como mencionamos al inicio, las riquezas pueden multiplicarse dentro de las células, son intracelulares obligados y se pueden transmitir mediante la picadura de un insecto portador del patógeno, un vector. Funciona más o menos así como lo que es aquel tipo, el Zika o el dengue, en donde el virus es transportado por un vector y este solo puede vivir de forma intracelular y se puede multiplicar incluso dentro de la célula. Pues al existir la infección, también puede manifestar, también podemos mencionar un poco de los síntomas o signos que pueden manifestar lo que es la fiebre, la cefalgia, la mialgia, al igual que también comienza a producir una reacción cutánea que puede empezar en el tronco y con el paso del tiempo esta puede llegar a extenderse a todo el cuerpo. Y esto puede progresar incluso con signos que llegan a ser mortales, ya que pues, provoca un desequilibrio en lo que es el cuerpo. También es de vital importancia hacer énfasis en la identificación de los transmisores más comunes, donde son los artrópodos, específicamente lo que son las pulgas en el caso de la especie Tifi, pero también puede darse en tipos de garrapatas o piojos en otros tipos de rickettsiosis. Para detectar si pues, en realidad se encuentra algún infectado, pues se puede llevar en estudios serológicos con estudios llamados de inmunofluorescencia, ¿no? Y pues estas son pruebas diagnósticas que pueden llegar a determinar lo que son las características de la gente que está causando la enfermedad. Debido pues a todo lo que he mencionado y debido a la importante que es el hecho de que la riqueza no tiene vacuna y de que es una enfermedad que se encuentra prácticamente diseminada en todo el mundo y se encuentra en focos epidémicos y endémicos, se considera bastante importante tomar lo que es las debidas medidas de prevención y pues tener también lo que es el control de dicha gente, ¿no? Mientras nosotros tengamos lo que es un debido control y una debida prevención de esta enfermedad, podemos evitar lo que son más, podemos evitar un poco más lo que es lo que es la enfermedad. Recordemos también de que la clínica no solo va en lo que es tratar y curar al paciente al momento de la enfermedad, sino también empieza desde lo que es la prevención. Y pues eso sería prácticamente todo mi tema y pues muchas gracias por la atención prestada.